Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Celebremos nuestro 109 aniversario gracias a tu confianza. Vamos todos juntos por más. Apoderado legal del expresidente Juan Orlando Hernández llega a la Corte Suprema de Justicia para conocer de primera mano si existen diligencias legales en contra de su defendido. Secretaria de Turismo en desacuerdo con la derogación de la ley del empleo por hora. Mujer a quien un hombre le cortó las manos de varios machetazos no sale del choque emocional y dijo que le desgraciaron la vida. La diputada Melvi Ortiz llegó hoy hasta el Ministerio Público para denunciar a su compañero de partido y de departamento Bartolo Fuentes por agresiones verbales. Muere a los 89 años Luc Montagnier, el co-descubridor del VIH. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Celebramos nuestro 109 aniversario, siendo el banco número 1 en depósitos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 10 de febrero. En unos momentos tendremos conexión desde Tocoa, Colón. Hoy la Sala de lo Constitucional ha otorgado 2 recursos de amparo interpuestos a favor de los 8 imputados por el caso Guapinol. Uno de ellos contra el auto de formal procesamiento dictado por un juzgado y otro por la negativa a cambio de resuelto por una corte de apelaciones. Libres los 8 imputados o acusados por el caso Guapinol. Más adelante aquí los detalles en el noticiero estelar. La noticia del día es presentada por Claro. El apoderado legal del expresidente Juan Orlando Hernández llegó este jueves a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia a presentar un escrito de solicitud de información para saber si existen causas penales en contra de su representado. El trámite también se hará en el Ministerio Público. El fondo de este apersonamiento, según algunos profesionales del derecho, no es otro que conocer si el exgobernante tiene ya una solicitud de extradición en el Poder Judicial. Es el primer movimiento del expresidente Juan Orlando Hernández a través de su apoderado legal para conocer si tiene causas pendientes en el Poder Judicial. Para específicamente presentarme ante las autoridades competentes y conocer aquellas acusaciones o aquellos juicios pendientes que en este caso han sido entablados por algunos sectores, usted sabe, políticos, que es de público conocimiento con anterioridad, para poder conocer el fondo de esto. El escrito de la solicitud de información se presentó en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, que tiene términos fatales para responderle al defensor legal del expresidente Hernández. Por lo delicado del tema y en estricto cumplimiento de las normas procesales jurídicas, los voceros de este poder del Estado han salido a aclarar que el apoderado legal del expresidente Juan Orlando Hernández no se reunió con ninguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La visita que sostuvo el abogado Hermes Ramírez este día a la Corte Suprema de Justicia se trató única y exclusivamente de la presentación de un escrito ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, él no tuvo reuniones con ningún magistrado del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo al presidente Rolando Argueta. Y es que muchos profesionales del derecho creen que el fondo de esta petición de información es saber si en la Secretaría del Poder Judicial ya está la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Que si la Corte Suprema de Justicia tiene alguna solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos hacia el ciudadano Juan Orlando Hernández. Eso es lo que se anda buscando, según entiendo yo. Doctor, lo que se ha especulado y se ha dicho, es como hemos escuchado a algunos colegas que andan buscando saber si hay una orden de extradición. Es falso que me he reunido con el presidente de la Corte, lo único que se ha hecho es interponer un escrito de solicitud de información. Ya la ley del acceso a la información pública establece el plazo para que pueda contestarme directamente a la autoridad, que en este caso se le ha solicitado puntualmente. La petición de información de causas pendientes con la ley del expresidente Hernández también llegará al Ministerio Público y, según el exasesor presidencial del gobierno anterior, Marvin Ponce, una petición de extradición contra el expresidente Hernández de inmediato debería también preocupar a 2 expresidentes de la República y hasta un exdesignado presidencial. Pero lo cierto es que es delicado porque es un expresidente, no lo vamos a negar.
Pero entonces en esa misma condición se estaría preocupado Manuel Zelaya Rosales, Ricardo Álvarez, Pepe Lobo, que ya fue incluido en la lista. Pero desde antes de las elecciones se estaban llevando a Juan Orlando para Nueva York, hasta canciones le hicieron. Y al final realmente lo que ha prevalecido es que ha ganado un partido y esperamos realmente que gobierne bien, pero creo que lo que hay que bajarle un poquito es al volumen del odio, ¿no? De momento lo único que se sabe y con claridad es que el expresidente Hernández no tiene visa de entrada a los Estados Unidos y que ya está en la lista Angel. Si tiene una causa pendiente que derive en persecución penal, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, eso se sabrá al vencer el término que manda la Ley de Acceso a la Información Pública, tal como lo solicitó este jueves el apoderado legal del titular del Poder Ejecutivo, que hace menos de un mes dejó su cargo en Casa Presidencial. Ulises Aguirre, Telenoticias. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, escribió en su cuenta de Twitter: Cancillería hondureña no ha recibido solicitud de extradición por el momento. De ocurrir según procedimiento y tal como se nos ha manifestado, seremos los primeros en conocerlo. Bueno, pero hay que reflexionar sobre este mensaje. Cancillería no ha recibido solicitud de extradición por el momento. De ocurrir según procedimiento y tal como se nos ha manifestado. ¿Quién se lo ha manifestado al canciller? Para que un canciller diga tal como se nos ha manifestado, debe ser una fuente seria que se nos ha manifestado. Seremos los primeros en conocerlo. La noticia del día fue presentada por Claro. Alcanza todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. La subsecretaria de Estado adjunta de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Emily Mendrala, manifestó este jueves que su gobierno está dispuesto a acompañar la administración de la presidenta Xiomara Castro en la creación de una comisión anticorrupción con apoyo internacional. Y una prueba de ello, dice, es la cancelación de la visa del expresidente Juan Orlando Hernández. En el tema de anticorrupción, como todos ustedes ya vieron, esta semana anunciamos la inclusión del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en nuestra lista de actores corruptos y antidemocráticos de la sección 353, que generalmente hace que las personas incluidas no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. Según Mendrala, el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos anticorrupción en Honduras y el resto de países del Triángulo Norte de Centroamérica es para promover la transparencia, la rendición de cuentas y demostrar que nadie está por encima de la ley. El presidente de la empresa privada también se reunió con la funcionaria estadounidense para reiterarle que tienen toda la disposición de trabajar de la mano con la presidenta Castro en materia de inversión y lucha contra la corrupción. Estamos nosotros listos para invertir en el país y también para crear como empresarios locales las condiciones para que venga la inversión extranjera al país. Como si las críticas fueran exclusivas y monopólicas, el diputado de Libre, Harry Dixon, cuestionó a todos aquellos sectores que ahora piden al Ministerio Público actuar contra el expresidente Hernández cuando antes no decían nada. Hoy sí, cuando estaba en el gobierno no pedían nada. Hoy sí piden que el Ministerio Público actúe, dice, que el Ministerio Público le presente requerimientos fiscales, que el Ministerio Público, entonces a veces uno dice, ¿pretenden que la extradición se obstaculice? ¿Pretenden que el señor no se vaya? ¿Pretenden que aquí lo tengan procesado unos 15, 20 años para que nunca se vaya para Estados Unidos? Por otro lado, Herrera recomendó a Hernández solicitar un buen abogado porque todo indica que será pedido en extradición. En la segunda semana de audiencia del juicio de reenvío conocido como Caja Chica de la Dama, en el que el Ministerio Público concentra su esfuerzo en demostrar con la prueba incidental la participación de los acusados, la ex primera dama 2010-2014, Roselena Bonilla Ávila, y su secretario privado Saúl Fernando Escobar Puerto, presuntos autores de 8 delitos de fraude y 3 de apropiación indebida. La defensa de los acusados mantiene su empeño en desestimar la prueba fiscal.
2 semanas después de haber iniciado la evacuación de sus medios de prueba incidentales para el juicio de reenvío denominado Caja Chica de la Dama, el Ministerio Público está satisfecho y seguro de obtener resultado conforme a sus pretensiones. Va en el orden, ahorita se están evacuando los allanamientos de las diferentes viviendas en donde se ordenó por parte de la autoridad judicial los allanamientos. Comenzamos por la casa número 2. Y subsecuentemente se irán evacuando la casa 1 y 3. No obstante, la estrategia de los apoderados legales de los dos acusados, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila y su secretario privado, Saúl Fernando Escobar Puerto, apuntan a desvanecer los cargos del Ministerio Público. Lo que se evacuó el día de hoy fue la rectificación de unas actas de allanamiento y la presentación de los gastos presupuestarios para demostrar según ellos, que pertenecía a la estructura de Casa Presidencial, el despacho de la primera dama. Sin embargo, lo que demuestra otra cosa, porque lo que ellos no logran entender, y lo que siempre he dicho yo, es que eso es gasto corriente, y ni siquiera de ahí ha salido un tan solo 5 para el despacho de la primera dama. De su lado, el coimputado Saúl Fernando Escobar Puerto confía en que el Ministerio Público no podrá convencer al tribunal respecto a que él haya participado en hechos por lo que el Ministerio Público lo ha traído a juicio. Además, se estima que no regresará a prisión. Tenemos la fe con las pruebas que va a presentar nuestra defensa, vamos a poder salir bien librados de este juicio. A partir de la próxima semana, cuando el Ministerio Público haya evacuado su última pericia, será el turno para la defensa de los imputados, que tratarán de convencer al tribunal que el fallo de casación anula los cargos para sus clientes. Miembros de la Asamblea Permanente del Poder Popular se manifestaron esta tarde frente a oficinas del Ministerio Público de San Pedro Sula por el intento de desalojo en la comunidad de las Tierras del Padre, en la capital, así como la condena a 6 luchadores de Guapinol, además de cuestionar que una empresa de minerales esté destruyendo un cementerio indígena en Azacualpa, Copán. Y en ese sentido nosotros salimos al paso de eso, anunciando nuestra reinauguración de todos los procesos de movilización en los distintos territorios a través de las organizaciones que forman parte de la Asamblea Popular, de la Asamblea Permanente del Poder Popular. Y también nos permite comunicarnos directamente con el nuevo gobierno para pedirles determinación, inmediatez en sus decisiones. Fernández indicó que ya pasó el tiempo de celebrar la victoria en las elecciones pasadas y que ahora necesitan convertir ese triunfo en resultados a favor del pueblo. Este jueves, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia otorgó 2 amparos interpuestos por los abogados de 8 imputados por el denominado caso Guapinol. Una contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba Atlántida el 2 de febrero de 2021, que declaró sin lugar la apelación contra actuaciones del Juzgado de Letras de Tocoa, Colón, que a su vez denegó medidas cautelares para los acusados por hechos ocurridos en septiembre de 2018. Este otorgamiento de amparos instruye a que el tribunal requerido proceda a dictar nueva resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales, restituyendo los derechos a los imputados. En el segundo recurso de amparo otorgado, también de manera unánime en favor de los 8 imputados, es contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán el 3 de marzo del año 2020. La resolución dictada en su momento por esta Corte de Alzada declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento emitido por el Juzgado de Letras con competencia territorial nacional en materia penal en la audiencia inicial.
El miércoles 9 de febrero de 2022, el Tribunal de Sentencia de Trujillo Colón declaró culpables por privación injusta de la libertad, daños simples y daños agravados a 6 de los acusados: José Daniel Márquez, José Avelino Cedillo, Ewer Alexander Cediño, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Naún Hernández y Porfirio Sorto Cedillo. Asimismo, absolvió de responsabilidad penal a Jeremías Martínez y Arnold Javier Alemán. Celebran en Tocoa. Héctor Madrid en directo nos informa para el noticiero estelar TN5. Adelante, Héctor. Buenas noches, Renato. Efectivamente, con una caravana por las calles de Tocoa, también un pequeño mitin o plantón en el parque central de esta ciudad, los habitantes de Guapinol, también entre ellos familiares, amigos y varias personas junto con el cuerpo de abogados han celebrado a lo grande esta noche acá en el departamento de Colón, específicamente en Tocoa, la liberación y la libertad de las ocho personas que estaban acosados por el caso Guapinol. Entre abrazos, llanto, alegría y de todo poco, Renato, es lo que se ha celebrado acá. En este momento siguen celebrando en el Parque Central de Tocoa. Cabe señalar que ya pues los primeros 2 que habían sido liberados o que habían sido absueltos ya están en sus casas de habitación. Me refiero a Jeremías Martínez y también a Arnold Cabrera, que también ya están en libertad, y aquí se ha celebrado lo grande, Renato. Como usted puede ver en las imágenes, los habitantes de Guapinol han salido en caravana y también pues han celebrado en el Parque Central con música y con gritos, con petardos y todo, la liberación o la resolución de la Sala de lo Constitucional. Es lo que tengo acá en el departamento de Colón, Renato, con usted nuevamente a los estudios de TN5 Estelar en Tegucigalpa. Bueno, tenemos esos videos de la celebración de la gente en aquella zona que estaremos divulgando en unos minutos. En otra información, siguen los cuestionamientos a la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, quien ayer en el intento de desalojo por orden judicial de 120 familias campesinas llegó al escenario de los hechos a suspender la acción policial a nombre de la presidenta Castro y atribuyéndose tener competencias para ello. El abogado penalista Kenneth Madrid expresó este jueves que una cosa es socializar política de derechos humanos con los poderes del Estado y otra es atentar contra la independencia de poderes. Debe haber ecuanimidad por parte de todos los funcionarios. Si bien es cierto, las políticas de derechos humanos deben de socializarse con todos los poderes del Estado e instituciones, pero el atentar contra las independencias de los poderes puede traer consecuencias de legalidad y de legitimidad y debe de respetarse ese tipo de acciones. Madrid señala que aunque no se compartan las resoluciones de la Corte, estas deben respetarse porque son la garantía de un Estado de Derecho fortalecido. Emiten orden de desalojo contra 80 familias que habían invadido 3 manzanas de tierra cultivadas de palma para construir sus viviendas en la colonia Adán Funes número 2 de Tocoa. Sin embargo, antes de que llegaran a desalojarlos, sacaron sus pocas cosas. Ahora están a la intemperie. Unas 80 familias que habían construido sus pequeñas viviendas en terrenos cultivados de palma y fundado la colonia Adán Funes número 2 en Tocoa, recibieron la orden de desalojo y antes de que las autoridades llegaran comenzaron a sacar sus pocas pertenencias. No, si no dormimos, ya nos acostamos ya como a la 1 de la mañana ya. ¿Y así lloviendo? Sí, pero como le volvimos a poner zinc a la casita ahí. Que no tengo donde vivir porque no queremos estar alquilando. ¿Y cuántos niños tiene usted? Yo tengo 4, que la mamá se murió, entonces yo lo estoy creciendo. Según los pobladores, es imposible comprar 3 manzanas de tierra que tenían invadidas, ya que el costo es de 1.300.000 empiras cada una. Entonces nosotros trabajamos haciendo activistas para conseguir el piso y darle la mitad a él. Porque hacíamos rifas de licuadoras, rifas de comida, convenio con la norteña. Bueno, nosotros le dijimos financiado, ya que no los quería dar directamente. Sí. Porque él dijo que las personas venden solares y en eso tiene razón. Sí. Entonces le dijimos financiado. El déficit habitacional en Tocoa es muy alto debido a que muchas personas llegan a esta ciudad en busca de mejores oportunidades, pero aquí se encuentran con otra realidad. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. Estas son las imágenes que nos llegan desde Tocoa luego que la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, emitió fallo otorgando 2 recursos de amparo interpuestos a favor de los 8 imputados por el caso conocido como Defensores del Río Guapinol y San Pedro. En el primer caso, el amparo fue interpuesto contra la resolución de la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, dictada el pasado 2 de febrero de 2021, que declaró sin lugar el recurso de apelación dictado contra la resolución del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, que resolvió en contra del cambio de medidas privativas de libertad para los acusados por los hechos ocurridos en septiembre de 2018 en el municipio de Tocoa, Colón. Ven ustedes la celebración de la gente en Tocoa. En este otorgamiento de amparo se instruye a que el tribunal requerido proceda a dictar nueva resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales, restituyendo los derechos a los imputados. El segundo recurso de amparo otorgado también de manera unánime a favor de los imputados es contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán el 3 de marzo de 2020. La resolución dictada en su momento por esta Corte de Alzada declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento emitido por el Juzgado de Letras con competencia en la audiencia inicial. En este recurso, los magistrados de la Sala Constitucional establecen que la resolución impugnada quebrantó el principio de juez natural y en consecuencia el debido proceso y demás derechos inherentes a este, negándose a los acusados una tutela judicial efectiva. De ahí que al constatarse la vulneración de los preceptos constitucionales en perjuicio de los imputados, debe otorgarse el amparo interpuesto. Ven ustedes los abrazos, la emoción, la algarabía, la felicidad de todas las familias al ver a sus seres queridos ya libres. En libertad, así es. Sí, En otra información, a bordo de una unidad que cubre la ruta Cofradía y el centro de San Pedro Sula, fue ultimado a disparos un pasajero identificado como Johnny Alexander Pineda, situación que generó alerta entre el resto de los usuarios, ya que el hechor viajaba al interior de la unidad cuando de repente sacó el arma y disparó contra la víctima para luego huir. El hecho ocurrió en la carretera inmediaciones de la colonia Lempira. Se desconoce el móvil, así como la identidad del autor del crimen, que ocurre en menos de 72 horas de otro hecho violento que se registró en el sector Rivera Hernández, en el que murieron el conductor y una pasajera. 6 integrantes de la pandilla 18, jóvenes de 19, 20 y 23 años, sospechosos de la comisión de los delitos de robo de vehículo, asociación para delinquir, privación injusta de la libertad y extorsión, fueron capturados este jueves por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria en la colonia La Peña del Distrito Central, donde se registró un enfrentamiento armado entre los detenidos y los agentes policiales. Como indicio, se les decomisó un vehículo tipo microbús de color blanco de la Ruta Popular Centro, denunciado como robado. Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público mediante el expediente investigativo correspondiente. Mediante fallo emitido este jueves por unanimidad de votos y habiendo oído la opinión del fiscal, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declara con lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía excepción por el abogado Leonel de Jesús Silva en contra del decreto legislativo 266-2013 emitido por el Congreso Nacional en relación a la reforma del artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso, que manda rendir caución del 20% del valor de demandas contra el Estado de Honduras. Los efectos de la sentencia sobre el precitado decreto legislativo son de ejecución inmediata y de efectos derogatorios, y su eficacia es a partir de la fecha, procediéndose a comunicarla al Congreso Nacional para su publicación en el diario oficial La Gaceta. Más adelante le informaremos repudio nacional a la actitud cobarde y salvaje de un hombre que deja sin manos a una mujer por no ser correspondido. Secretaria de Turismo Yadira Gómez se pronuncia en contra de derogar la ley del empleo por hora. Antes en el mundo en TN5, Raquel Lazo nos informa que se elevan a... Y estas fechas no hay que olvidarlas por la calidad de estos personajes. Un día como hoy, pero en 1943, el líder político indio precursor del movimiento de la no violencia, Mahatma Gandhi, inicia una huelga de hambre. Un día como
Nada mejor que reconocer y felicitar a los maestros y padres de familia que, a pesar de las dificultades sanitarias y edificios semidestruidos, sacan fuerzas del alma por su compromiso con un mejor porvenir para los niños y jóvenes a través de la educación, y se presentan a las aulas porque saben que es fundamental el retorno a las clases presenciales. La noticia positiva es presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. En el pizarrón está escrito 10 de febrero del 2022. Por fin, después de 2 años de pandemia, los alumnos regresaron a las aulas de clases en la Escuela Italia de la capital. Y aunque se trata de clases de reforzamiento para nivelar los estudiantes, los docentes dicen que es un precalentamiento de lo que decidan en los próximos días. Trayendo a la escuela pequeños grupos de niños segmentados de 9 según la cantidad del grado, para atenderlos de manera presencial y darles la oportunidad de que en este reforzamiento pues pudieran aprobar su grado. Sí, vienen por rato, vienen de 8 a 10, 2 horas vienen a recibir los niños. Sí. Esto era un sueño de ustedes, me imagino, como madres de familia. Bueno, mire, realmente sí, nosotros pues como padres de familia, sí nos gusta que los niños regresen a la escuela, pero igual la escuela no está muy bien en condiciones de decir, ¿verdad? La directora del centro educativo asegura que hay voluntad de los docentes para impartir clases presenciales, pero no se cuenta con las condiciones adecuadas para la bioseguridad y seguridad de los alumnos. Por eso llaman a las autoridades a volver la mirada a la Escuela Italia de la colonia Óscar A. Flores de Tegucigalpa. Porque la verdad que la comunidad carece de muchos recursos económicos. La escuela está destruida, pero nosotros en realidad queremos tomar las medidas mínimas de bioseguridad. Vamos a someterlo a una asamblea general el próximo 19 de febrero y probar si podemos venir a la semipresencialidad. En la capital, las escuelas públicas están en un periodo de matrícula, pero la comunidad tomará decisiones para el comienzo de clases semipresenciales, porque la constante en los centros educativos es la carencia de agua. Los niños que estén vacunados, por lo menos con 2 dosis, ellos tendrán que venir, ¿verdad? Lógico, sin presionar al padre de familia, porque cualquier situación difícil que se presente no nos cuestione. Lo principal que nosotros exigimos en esta comunidad o en este centro educativo es agua. No tenemos agua, ¿verdad? Entonces, eso sería lo básico. Según las autoridades educativas, las clases presenciales se impartirán de manera progresiva y van de la mano con la vacunación a los menores. La noticia positiva fue presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Cumple Laura, compromiso, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Graduación, mi tiendita, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. Vendas en lo que quedó de sus brazos, con heridas en su cabeza y con costuras en gran parte del cuerpo, doña Rosaura Herrera todavía no sale del choque emocional que le provocó el hombre que le amputó sus manos de varios machetazos. En un testimonio devastador, doña Rosaura reprocha cómo ese amigo de la familia que también le pretendía casi la mata, sin importarle sus 3 hijos que necesitan de ella. El caso de doña Rosaura Herrera ha sorprendido a la población hondureña, sobre todo por la hazaña con la que fue atacada a machetazos por un supuesto amigo de la familia. Ella aún no logra entender por qué le desgració su vida y relata su historia. Cuando me fue a parar ahí, me dijo que le diera la espalda, fue cuando me pegó el primer cumazo, que es el de la cabeza. Era de muerte y yo le metí las manos. Muy amigo conmigo. Se equivocó conmigo y me equivoqué con él, que era mi amigo. Que por qué me hizo daño si yo no era enemiga con él, no era enemiga con nadie de la casa de él.
El día de ayer se logró gestionar su traslado al Hospital Escuela, donde se le realizará una cirugía plástica en su cabeza, pero al no ser atendida pronto y desesperarse, decidieron regresarse en un bus para Choluteca. Porque yo venía que no aguantaba y me pegaban unos piquetazos aquí en el corazón. Y ellos estaban desesperados porque decían se los va a morir aquí, decía mi hermana, le decía a mi marido, se los va a morir. Hablamos con el señor y con la hermana, y le explicamos que tienen que tener paciencia, ¿verdad? No desesperarse y que cualquier cosa se aboquen a trabajo social ahí en Tegucigalpa. Ya la licenciada Mari habló con la trabajadora social de Tegucigalpa para cualquier ayuda con ellos, ¿verdad? 8 días después se hizo presente Medicina Forense, quienes pronto esperan emitir un requerimiento fiscal por tentativa de femicidio. La señora en mención se le amputaron ambas manos. Es de esa forma pues que ya se están haciendo todas las diligencias investigativas pertinentes al caso a efecto de concluir la misma, ¿verdad?, a través de un requerimiento fiscal. Rosaura Herrera por segunda vez fue trasladada hasta la capital, donde espera mejorar para retornar junto a sus 3 hijos pronto, quienes permanecen con la abuela. Que no se puso a pensar que tenía sus hijos y que yo tenía mis hijos, que no me hubiera hecho esta grosería. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Sobre este triste caso, el Ministerio Público informó que está finalizando el proceso de recopilación de datos para emitir la orden de captura en contra del agresor. Exactamente, una vez que se presente el respectivo requerimiento fiscal, se espera que las autoridades le den captura al mismo por este hecho lamentable en el que la señora Herrera López prácticamente se le cercenaron sus 2 manos, además de recibir heridas de mucha gravedad en su cabeza. El agresor podría ser acusado de asesinato en su grado de ejecución de tentativa y recibir una pena de entre 15 a 20 años. Luego de ser agredida de manera verbal por parte del diputado de Libre Bartolo Fuentes, este día la diputada de ese mismo instituto político, Melby Ortiz, presentó una denuncia formal en contra de su compañero de partido y departamento. Ante la acusación, el diputado Fuentes se defiende y asegura que lo único que hizo fue llamarla traidora. Por su parte, las asociaciones de mujeres señalan que no es la primera vez que el congresista Bartolo Fuentes realiza este tipo de acciones violentas contra el género femenino. La denuncia interpuesta por la diputada Melby Ortiz deja claro que su colega Bartolo Fuentes la agredió verbalmente, y no por rivalidades ideológicas ni políticas, sino por el hecho de ser mujer. Ya les dije que esto no es político, esto es mañana o el lunes. Como mujer, como una mujer más de este país. Yo tengo derecho a proponer a quien yo, ¿verdad? A mi gente que me apoyó, gente que estuvo allí. Entonces, y él también tiene el derecho de apoyar, porque él tiene que cuestionar lo que yo propongo. No tengo. Entonces, mi mentalidad no me permite que otro piense por mí, yo pienso por mí sola. Por su parte, el congresista, quien además es su compañero de departamento, asegura que está dispuesto a presentarse cuando el Ministerio Público lo considere y que está tranquilo, pues su único error fue haber llamado traidora a su compañera. No, es que tengo que ir. Si me llaman, voy con todo gusto. Pero que sepan también, existe el delito de falso testimonio. ¿Ya? Yo no he cometido ninguna agresión y por eso no tengo ningún miedo. Yo quiero que saquen ese video más bien y que se demuestre ahí que es que ni siquiera estoy al lado de ella yo. ¿Ah? Ella está al otro lado de la mesa y estamos platicando. Claro, yo digo las cosas de frente. Yo no ando por las ramas. ¿Ah? Las cosas por su nombre. Al ladrón, ladrón. Al matón, matón, asesino. Son las palabras, ese es el español. Y el que traiciona, traidor o traidora. Y para mí, ella es traidora. ¿Le molesta? Es problema de ella. No hubiera traicionado. La actitud del diputado Fuentes fue repudiada por diferentes organizaciones, entre ellas la Asociación de Mujeres en Defensa de la Participación Ciudadana, que denuncia un listado de antecedentes donde asegura que esa asociación tiene conocimiento que no es primera vez que el diputado agrede a una mujer y que en ocasiones anteriores en Ciguatepeque agredió de forma verbal a una dirigente de una corriente política del Partido Libre, y añadió que tiempo después, de igual manera, por no llegar a acuerdos con la regidora del Progreso Lloro, Araminta Pereira, esta fue agredida en público por el diputado.
Además, defensoras de los derechos de las mujeres condenaron el hecho y aseguraron que situaciones como estas han sucedido dentro del legislativo desde hace décadas. Esto ha venido sucediendo a lo largo de los años en los diferentes gobiernos que nos han sucedido. Han habido manifestaciones de agresiones verbales e incluso físicas contra las señoras diputadas. Y creo que es importante que tengamos cero tolerancia. Nada, absolutamente nada justifica la violencia en la vida de las mujeres. La oficial de información del Ministerio Público, Lorena Calix, informó a Telenoticias que si se han vulnerado los derechos de la diputada Melvi Ortiz, se ejercerán las acciones correspondientes, pero si no se encuentran indicios de responsabilidad penal, la denuncia podría ser desestimada. Más adelante le informaremos, secretaria de Turismo Yadira Gómez se pronuncia en contra de derogar la ley del empleo por hora. Pero antes, en nuestra sección de tecnología, le informamos que Nextbase anunció una cámara de tablero inteligente conectada a la nube llamada Nextbase EQ, que viene con una gran cantidad de características de seguridad para el conductor. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Nextbase anunció una cámara de seguridad conectada a la nube que posee una gran cantidad de características para la seguridad de los conductores de automóviles. El Nextbase IQ utiliza tecnología innovadora que cuenta con el módulo RoadWatch, el cual monitoreará a otros usuarios de la carretera y advertirá a los conductores sobre posibles colisiones con otros vehículos o peatones. Además tiene el módulo Valet, que permite controlar su vehículo, ya sea que esté detrás del volante o no. Cuenta con un sistema de 3 cámaras 4K que monitorea el retrovisor, el interior y el frente a la vez y se puede activar con el sonido de tu voz. Al ofrecer cargas en la nube en tiempo real, las imágenes se pueden ver en tiempo real en cualquier lugar a través de la aplicación IQ e incluso enviará alertas cuando el automóvil esté vacío. La compañía anunció que se pueden esperar todas las funciones de un sistema de monitoreo doméstico inteligente. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Y en nuestra sección del emprendedor de hoy destacamos la historia de Marvin López, un emprendedor oriundo de la ciudad de Danlí, que con esfuerzo y perseverancia logró instalar su propio negocio de perros calientes y tajada de plátano. El emprendedor de hoy es presentado por Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Marvin Alexander López, conocido en Danlí como El Chiqui, es un emprendedor que con mucho esfuerzo logró instalar un negocio de hot dog y tajadas de plátano preparadas. El Chiqui desde muy temprano atiende a su clientela en un kiosco metálico ubicado en una calle céntrica de la ciudad. Idea de negocio que copió en un tutorial de YouTube y ahora cuenta con permiso de operación extendido por la municipalidad. Poco a poco, hermano. No ha sido fácil, pero le doy gracias a Dios que he salido adelante con esto. ¿Cómo fueron sus inicios como emprendedor? Pues siempre me ha gustado el negocio. Desde chiquito yo empecé vendiendo tomate, chile mínimo, así por las casas, en una paila, y siempre me gustó el negocio. Y de repente surgió la idea de vender personal, porque yo también trabajé ajeno. Las personas que disfrutan su producto opinan de su sabor y de la calidad. No, pues bueno, porque todas las veces que he venido aquí, rico lo que hace, lo que prepara él. Muy rico, bueno. ¿Cuánto tiempo tiene de venir acá a disfrutar de este producto? No, varias veces ya. Siempre que venimos aquí pasamos a comer. Marvin Alexander López, El Chiqui, es un ejemplo de perseverancia y emprendedurismo en la ciudad de las colinas Danlí. Edwin Portillo, Telenoticias. El emprendedor. Son las imágenes que nos envía nuestro corresponsal en el departamento de Colón, Héctor Madrid. Así celebra la comunidad de Tocoa
los habitantes de Tocoa la liberación de los 8 imputados en el caso Guapinol. Luego que la Sala de lo Constitucional ha otorgado 2 recursos de amparo interpuestos a favor de estos 8 imputados. Uno de ellos contra el auto de formal procesamiento dictado por un juzgado y otro por la negativa a cambio de resuelto por una corte de apelaciones. Mira que este tipo de celebraciones en Honduras generalmente solo ocurren cuando la selección de fútbol gana un partido. Totalmente. O el equipo de tu simpatía gana un campeonato. Sí. Es inusual que por cualquier otra actividad la gente salga a las calles a celebrar de esta manera. Eso quiere decir que hoy se ha hecho justicia. Totalmente. Eso quiere decir que hoy se ha hecho justicia. Miren a la gente de Tocoa celebrando la liberación de los 8 imputados en el caso Guapinol. Escuchamos a uno de los defensores de los imputados. Sí, bueno, muy buenas noches, contentos, felices, realmente hemos recibido la noticia a través de la Sala de lo Constitucional que nos han otorgado 2 recursos de amparo, el 919-2020 y el amparo 305-2021. Estos 2 recursos de amparo le ponen fin al proceso de Guapinol. En el primer recurso de amparo, la Sala ordena que se emita una nueva resolución por parte del Juzgado de Jurisdicción Nacional y que, por lo tanto, queda nulo todo el proceso, incluyendo la condena del día de ayer, y la resolución que debe emitir este juzgado es un sobreseimiento definitivo, por lo cual el proceso queda cerrado y deben emitirse las cartas de libertad. Un segundo amparo complementario, aunque ya no sería necesario, pero también el amparo dice que nunca debieron imponerse las medidas de prisión preventiva y que por lo tanto deben dejarse en libertad de manera inmediata. Así que pues estamos felices, agradecemos todo el acompañamiento nacional e internacional, a todos los medios de comunicación que le han dado cobertura a este juicio, y los defensores deben quedar en libertad de manera inmediata. Ustedes no bajaban los brazos, tenían que seguir trabajando. Sí, el día de ayer nosotros incluso habíamos presentado un escrito ante el Tribunal de Sentencia solicitando la aplicación del decreto 04-2022, es decir, el decreto de amnistía, pero ahora ya eso queda sin efecto, ese juicio ya no existe jurídicamente y los defensores de Guapinol deben ser puestos en libertad, así que es algo muy relevante, muy importante para los defensores de derechos humanos en Honduras y en el mundo. ¿Se muestra satisfecho con este resultado para este trabajo? Sí, satisfecho, solo pues realmente inconforme de que la Sala de lo Constitucional emite una resolución tan tardíamente. ¿Verdad? Estos recursos de amparo están presentados desde el 12 de octubre del año 2020, es decir, más de 16 meses sin tener una respuesta de estas resoluciones, así que esa es la única inconformidad, pero las resoluciones son importantes. ¿Verdad? Nosotros siempre hemos dicho que los defensores de Guapinol son inocentes, eso es lo que quedó establecido en el juicio y ahora pues nos dan la razón y van a recobrar su libertad. Bueno, escuchan a ustedes a Eddie Tábora. Esta decisión de la Corte Suprema a través de la Sala Constitucional ha generado, Cristina, variadas reacciones. Así es, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras ha escrito lo siguiente: esta liberación de los 8 acusados del caso Guapinol. También el CONADE ha pronunciado al respecto, celebrando esta liberación, Renato. Y hay más reacciones. Varias reacciones en las redes sociales. De personajes conocidos, de diputados. Por ejemplo, el doctor Carlos Umaña. Me estaba leyendo hace poquito el tuit de Carlos Umaña. Ahorita lo busco, Renato. Son varias. El CONADE sí. También. Mira ese sentimiento, la verdad que nos alegra ver al pueblo. Claro que sí. Alegre, satisfecho. Porque generalmente, como les decía hace algunos minutos, estas celebraciones solo son por un triunfo en un evento deportivo. Pero hoy se trata de una resolución judicial y la gente en Tocoa reacciona de esta manera, como lo ven. Bueno, y el doctor Umaña dice: celebramos la decisión de la Sala de lo Constitucional que libera a los defensores de Guapinol, un triunfo de la hondureñidad. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa comercial, pero antes, en la sección de educación financiera, le contamos
que según un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, existen varias razones por las cuales las empresas fracasan y destacan las siguientes. Educación Financiera es presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. La falta de una planificación adecuada y un liderazgo deficiente. En cierto modo, ambos factores están ligados a las decisiones tomadas por el propietario de la empresa. Las malas decisiones, como deudas o inversiones inviables que pueden alterar dramáticamente el destino de tu empresa. Conocer información de tu empresa. Abonando al punto anterior, es necesario saber cuánto factura tu empresa. A veces este punto se suele obviar, pues se cree que es una lista de ingresos y egresos. Sin embargo, nos permite marcar objetivos económicos y conocer el valor real de los activos y las deudas. Educación Financiera fue... Desde las mismas entrañas del gobierno surgen las primeras voces que recomiendan no derogar la ley del empleo por hora, porque sería desastroso para miles de trabajadores que laboran bajo esa modalidad. La secretaria de Turismo, Yadira Gómez, es del criterio que en la actualidad se necesita ese tipo de trabajo por la crisis económica que vive el país derivada de la pandemia. Para la funcionaria, lo más prudente sería realizar reformas a la ley. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. Muchas gracias. Sin andarse por la rama, la secretaria de Turismo dijo este jueves que la modalidad del trabajo por hora se necesita en el país por la crisis económica derivada de la pandemia y lo que se debe hacer son ajustes a la ley de manera consensuada porque la modalidad resuelve en parte el desempleo. Informar que hay mucha gente que no sabe que sí se respetan en los trabajos por hora el 14º mes, las horas extras y son conquistas que se mantienen. Necesitamos en este momento, es mi opinión, ese trabajo de por hora porque estamos en una crisis económica, estamos en una pandemia y necesitamos trabajo. La posición nuestra tiene que ser consensada por todos, pero en primera instancia yo les diría que el trabajo por hora viene a resolver parte de la necesidad de empleo. Yo pienso que se pueden hacer ajustes porque las conquistas laborales se mantienen. La funcionaria sostiene que la ley se debe revisar para terminar con algunos abusos, pero insiste que la modalidad del empleo por hora se necesita en el rubro del turismo. Que debemos de pensarlo bien porque sí da fuentes de empleo. Se tiene que revisar y tenemos que llegar a un consenso y como le digo, este gobierno es un gobierno de inclusión. El presidente del COEP, quien se reunió este jueves con el secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, Héctor Zelaya, coincidió con la secretaria de Turismo que lo que la ley necesita son ajustes, pero no derogarla. Y lo que hablamos ahorita con el secretario privado de la presidencia, de que definitivamente estas son leyes que pueden ser mejoradas, pero lo que no podemos nosotros es ir y decir que vamos a derogar una ley porque la mayoría de los inversionistas lo que van a hacer es agarrar sus maletas e irse a los países vecinos, donde sí existe el empleo por hora. Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, más de 700,000 empleos se ponen en riesgo con la derogación de la ley. La comisión de dictamen nombrada en el Congreso anunció que escuchará todas las partes antes de someterla al Pleno, aunque dejó claro que los derechos laborales conquistados son irrenunciables. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la bancada del Congreso recomienda al Poder Legislativo que antes de tomar una decisión con la iniciativa de derogar la ley de empleo por hora,
A través de la comisión de dictamen se propicia una discusión amplia que permita el consenso entre las partes. Uno, ¿qué beneficio trae para la nación quitar esto o qué afectación trae a la nación quitar esto? Tenemos que escuchar a las centrales obreras, a los empleados por hora, escuchar a las empresas, escuchar al gobierno. ¿Cuánto le puede afectar al ingreso del gobierno? Porque de repente esta es una propuesta de campaña de un político que no ha medido la afectación que puede darle a la nación. En este comunicado, el Partido Liberal y la bancada piden a la Junta Directiva del Congreso Nacional tomarse tiempo para recabar información suficiente de los gremios empresariales, centrales obreras y hasta la Secretaría de Trabajo para llegar a conclusiones sobre el impacto que ha tenido la ley y las consecuencias de su derogación. Frente a tantos cuestionamientos y desacuerdos por la iniciativa del Congreso de derogar la ley de empleo por hora, diputados que conforman la comisión de dictamen decidieron convocar para la próxima semana al sector obrero y patronal para revisar la legislación antes de tomar una decisión que genere más desempleo en Honduras. Vamos a escuchar a las centrales obreras a partir del lunes, vamos a escuchar a los maquiladores, vamos a escuchar a los de los call centers, vamos a escuchar también a la Cámara de Tegucigalpa, de Cortés y todos los empresarios. Quiero decirles una cosa, sí estamos impulsando cambios, vamos a escucharlos, pero ellos tienen que entender que vamos por cambios, porque realmente las cosas no están bien. Sobre la legislación que pretenden eliminar, porque podrían provocar daños a la clase obrera en vez de llevarle beneficios, debido a que la ley tiene más cosas positivas que negativas, señalan especialistas en materia laboral. El punto es que la ley no ha fracasado, la ley ha producido efectos que son positivos y el eliminarla sin valorar todas esas cosas previamente puede generar problemas de desempleo que no necesitamos. Bienvenidas las reformas, bienvenidos las mejoras, pero derogar es una palabra complicada si no hago el análisis previo de los efectos que puede tener una derogación. Los empresarios esperan consensuar las medidas porque la ley es funcional, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas, y si hay incumplimientos deben corregirse, antes de perjudicar a 700,000 trabajadores que laboran bajo ese régimen. Esta armonía que hay hoy para discutir el tema de la derogación, reforma o mejora de la ley de empleo por hora, seguro va a venir a beneficiar al país, a los trabajadores y también a la clase empresarial. No podemos irnos a extremos, todo está malo, esto no funciona. Señores, ha funcionado, hay más de 700,000 personas registradas que están beneficiándose de esta ley, no quiere decir que han existido abusos. Tenemos un país donde el 70%, con un 70% de informalidad, y muchos de estos no solo no cumplen la ley de empleo por hora, salario mínimo, no contribuyen como es su deber con la SAR, así que créeme, los extremos son malos. Los obreros reiteran que con la ley del empleo por hora le han cercenado derechos a los trabajadores, pero están dispuestos a escuchar propuestas. Entonces tenemos argumentos fuertes para discutir el tema nosotros ahí. Y repito, la cultura del empresario de aquí no es como la cultura del empresario de Estados Unidos, de Europa, que pagan hasta la última hora que se trabaja. Antes de someter a discusión la supuesta derogatoria de la ley del empleo por hora, los diputados se han comprometido a escuchar a las centrales obreras y a los empresarios a partir del próximo lunes, dejando claro que si no se lleva a cabo la derogatoria, al menos cambios sí se le van a realizar a la legislación. Nelson Lanza, Telenoticias. Varios profesionales de derecho con especialidad en materia laboral coinciden que con la derogatoria de la ley de empleo por hora se puede generar más desempleo en el país porque se perderían miles de plazas de trabajo. Explican que la ley en su articulado protege los derechos del trabajador, le generan seguridad social y libertad sindical. A los trabajadores y a sus organizaciones. La ley de empleo por hora es una forma más de contratación laboral, donde están incluidos los derechos fundamentales establecidos en el Código de Trabajo, los convenios fundamentales celebrados con la OIT, la libertad sindical, los derechos de protección laboral y la seguridad social. Todo eso establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley de Empleo por Hora. Considero que esta ley genera más beneficios que daño en cuanto a generar oportunidades de empleo. La derogación no ayudaría a combatir el desempleo, no ayudaría a crear puestos de trabajo desde las MIPYMES, no ayudaría a la competitividad laboral.
y no ayudaría a abrir puestos de trabajo para los jóvenes que estudian y trabajan. Previo a una revisión con conciencia social que hagan los congresistas, estoy seguro que encontrarán algunos aspectos que deberán pulirse y mejorarse en beneficio de los trabajadores y empleadores. El abogado Orellana explicó que es necesario que los diputados escuchen primero a las partes para hacerse una idea de los beneficios de la ley y establecer los cambios que se deben analizar o realizar, pero se opone a una derogatoria total porque de esa forma no combatirán el desempleo, que es uno de los principales problemas de Honduras. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa, disfruta más. El Congreso Nacional se encuentra a la espera del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, ya reformulado por el nuevo gobierno, como lo anunció la secretaria de Finanzas, al cual le eliminarán proyectos que generan un mayor endeudamiento. El Poder Ejecutivo va en la visión de los temas que se ha priorizado el gobierno: educación pública, salud pública, la generación de oportunidades de empleo y el tema de seguridad para la ciudadanía. Ahí van a ir las líneas principales del presupuesto y va a haber una reacomodación de todas las líneas presupuestarias. Para el sector empresarial es necesario que el nuevo gobierno asigne recursos pensando en la generación de empleo, la inversión en infraestructura y una inversión de mayor calidad en salud y educación. Aquí los temas más importantes en el país es la generación de empleo. Con generación de empleo, garantizando que la gente va a tener ingresos en sus hogares, creo que solventamos buena parte de los problemas, pero sin lugar a duda también tenemos otros temas en materia de salud que hay que redefinir, creo yo, incluso lo que es el presupuesto. Hemos estado apostándole a un sistema de salud muy orientado en la parte de especialidades en vez de atender la atención primaria, evitar que nuestra población se enferme. En el tema de educación es fundamental, tenemos 2 años ya de estar sin clase y es necesario de que se puedan realizar inversiones. Se cuenta con el apoyo del sector privado en todo lo que tenga que ver con el tema educativo. El presupuesto aprobado por el gobierno anterior asciende a 308.233 millones de lempiras y extraoficialmente se conoció que la reducción sería de al menos 20.000 millones para evitar que el déficit fiscal al cierre del 2022 supere el 5%. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa, disfruta más. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, y el secretario del Gabinete de Gobierno se reunieron con representantes del gobierno de Japón para reactivar una cartera de préstamos por $100 millones con el fin de invertirlos en diversas áreas. En este momento estamos tratando de reactivar lo que es una cooperación importantísima de más de $100 millones de préstamos que nos harían para tratar todos los temas de infraestructura, de la recuperación de la educación, en materia de salud para la lucha contra la pandemia de COVID y también en términos de resiliencia al cambio climático. El funcionario dijo que la reunión fue satisfactoria y en los próximos días esperan trabajar de la mano con Japón. Más adelante, el primer día de Roberto Contreras en la municipalidad de San Pedro Sula. De la radio. El periodista José Miguel Álvarez Barahona analiza el documento del claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que se ha pronunciado en relación a la amnistía política y delitos comunes conexos que ha aprobado el Congreso Nacional. La academia, mediante el claustro de profesores de la Facultad de Derecho, se une a las voces disonantes que cuestionan la amnistía política aprobada en el Congreso Nacional. Y si bien aclara que la Constitución no se opone a esta figura cuando trata de delitos políticos y comunes conexos, condena que desde el Poder Legislativo incluyan otros delitos comunes para cubrirse con un manto de impunidad. Abarca más de lo que la Constitución de la República permite, porque la Constitución de la República es clara,
le permite al legislador que legisle o perdone aquellos delitos nacidos en un tema político o ideológico, pero eso no incluye aquellos delitos comunes como malversación de fondos, como actos de corrupción, que estos no deben estar incluidos dentro del decreto de amnistía. La Facultad de Ciencia Jurídica pide al Congreso Nacional revisar nuevamente ese decreto de amnistía, puesto que da la percepción que se sigan las mismas prácticas de los congresos anteriores. Necesitamos que este país restaure el Estado de Derecho que destruyó el anterior gobierno durante el periodo que estuvo, y es necesario. Queremos vivir en legalidad. La sociedad civil indica que la academia envía un mensaje claro de insatisfacción que comparten miles de hondureños y pide al Congreso Nacional no caer en los mismos vicios del pasado, donde solo se imponía y no se escuchaba el clamor popular. Espero de que estos nuevos legisladores y nuevas legisladoras no hagan ese tipo de comportamiento, porque van a terminar siendo víctimas del voto de castigo de nuevo, ¿no? Muchos de los delitos que aparecen ahí que son delitos comunes, pero que nada tienen que ver con aspectos políticos, y de igual manera la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado de que los delitos contra la administración pública no son objeto de ningún tipo de amnistía. Aunque desde el partido de gobierno, si bien respetan la posición de la academia, lamentan que no se pronunciaran cuando ocurrió el golpe de Estado de 2009 y lanzan una interrogante al claustro de profesores de la Facultad de Derecho. El Código Procesal Penal establece que un proceso penal no debe durar más de 2 años, 6 meses. Muchas de estas personas estuvieron 12 años con un proceso penal, como dice, en sus hombros, yendo a firmar a un libro en los tribunales hasta 2 veces por semana. Yo le pregunto a los compañeros del claustro de profesores, ¿esto es proceso penal o es persecución política? Los expertos académicos concluyen que debe existir consonancia entre la Constitución y los decretos que emite el Congreso Nacional, por lo cual llaman a enmarcarse dentro del contexto de la norma suprema para poder desarrollar la amnistía. Roberto Contreras inició de manera oficial sus funciones como alcalde de San Pedro Sula, con una agenda que incluyó, además de supervisiones, la visita a la alcaldía de un embajador, así como de dirigentes de la empresa privada. En su primer día oficialmente como alcalde, tras su juramentación ayer en la Secretaría de Gobernación, Roberto Contreras inició su labor con una agenda bastante apretada a tempranas horas. Desde las 5 de la mañana revisando los pasos críticos de peatonales, sector viveros y más de 6 puntos más, ya la policía entrando a trabajar a las 5 de la mañana, y hemos cubierto ya nuestro primer evento oficial como alcalde de San Pedro Sula en el municipio de Choloma. El mismo municipio que me vio hace 47 años venirme con los pies descalzos después de la inundación del huracán Fifi. Posteriormente, él mismo se encargó de recibir en las puertas de ingreso del edificio municipal al embajador de la República de El Salvador, Germán Banasek Álvarez, a quien atendió en un espacio de la que ahora será su nueva oficina en la comuna. Hablaron de fomentar la hermandad con algunas municipalidades del país vecino. De momento estamos en las primeras conversaciones, obviamente intentando hacer acercamientos de manera de que en el futuro muy cercano puedan nuestras autoridades poder visitar y poder hacer algo un poco más técnico con cada una de las municipalidades que vaya en beneficio del pueblo, tanto de El Salvador en alguna municipalidad, en algún municipio muy focalizado y por supuesto también en San Pedro. Posteriormente, se reunió con el presidente y expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, con quienes busca aunar esfuerzos en aras de reactivar la economía de la ciudad. Yo creo que es importante que todos los sectores se complementen, ¿verdad? Y trabajen juntos, porque el país requiere del concurso y el esfuerzo de todos, ¿verdad?, para sacarlo adelante. Esto no es solo de la municipalidad, ni tampoco solo del sector privado, sino que necesitamos el concurso de todos los sectores para que tengamos éxito. Desde hace algunos días y tras declararse ganador, Contreras ha participado en algunas actividades propias de su nuevo cargo, pero será hasta este sábado que comparta, como él dice, con el pueblo el ser ya oficialmente el alcalde. Entonces el sábado de la celebración con el pueblo aquí en el parque, y vamos a tener 4 puntos de vacunación en distintas partes del mismo parque. O sea que vamos a compartir y vamos a darle salud a las personas.
Contreras manifestó que asume la alcaldía con una deuda de 3.000 millones de lempiras a la banca nacional y 700 millones de lempiras a distintos acreedores, pero aún así sigue con su compromiso de ejecutar lo prometido en campaña. El Consejo Nacional Electoral espera recibir la comunicación de la Sala de lo Constitucional respecto al sobreseimiento de la acción de amparo interpuesta por los ciudadanos Marcelo Antonio Herrera Palacios, alcalde de Guampusirpi, y gracias a Dios, Iselfida Amada Bustillo Serna, de la Corporación Municipal de Duyure, Choluteca. Esto para decidir lo que procede en materia electoral, entregando la credencial que hoy más de 300 vecinos de Guampusirpi reclamaron para su alcalde electo y para la alcaldesa Bustillo Serna de Duyure, Choluteca. Unos 300 ciudadanos del municipio de Guampusirpi, gracias a Dios, exigieron este jueves al Consejo Nacional Electoral que entregue credencial de alcalde electo al ciudadano Marcelo Herrera, ganador de las elecciones del 28 de noviembre de 2021. De eso hemos venido, ¿verdad? Mi persona y el pueblo, ¿verdad? Como puede ver acá, hemos venido a eso, a que nos den una solución ya, porque ya no hay elecciones, ya no hay política, se acabó la política, hoy estamos trabajando por una sola bandera, como la cual vemos, es por la de Honduras, ¿verdad? Y lo que pedimos que así como a los 296 alcaldes les dieron esa credencial, que me la den a mí porque yo me la gané. Y aquí está el pueblo, que el pueblo decide y el pueblo está de acuerdo a pelear hasta la última instancia. De su lado, el Consejo Nacional Electoral espera que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia remita comunicación de la sentencia emitida el miércoles 2 del presente mes, en la que sobresee 2 amparos administrativos electorales, uno de ellos el del ciudadano Marcelo Herrera. Tendríamos que conocer la resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia y hasta no tener la resolución no podríamos pronunciarlo, pero si de lo contrario seguiríamos lo que está enmarcado en ley. En igual condición se encuentra la ciudadana Iselfida Amada Bustillo, cuyo amparo también fue sobreseído. No obstante, el CNE resolverá una vez que analice los alcances del fallo de la Sala Constitucional. Las razones de la sala son referidas a cuestiones de mera legalidad, ya que se considera que la decisión de los órganos electorales, en este caso específico, fueron correctas en relación a sus pronunciamientos. Se espera que en las próximas horas la Sala Constitucional remita al CNE certificación del fallo de los 2 recursos citados. A partir del 1 de marzo, la Fundación Abrigo cerrará temporalmente las puertas de sus casas hogares en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, debido a la difícil situación financiera por la que atraviesa actualmente. A través de un comunicado se detalló que la Fundación debió haber recibido en el 2021 la cantidad de 4 millones de lempiras exactos en concepto de apoyo presupuestario para su sostenimiento. Sin embargo, el gobierno presidido por Juan Orlando Hernández no hizo desembolso alguno. Informa que además quedaron pendientes de pago 600.000 lempiras correspondientes al 2020, cantidad que no se recibió, aun cuando se les exigió entregar recibos como requisito para el proceso de pago. Piden apoyo a las nuevas autoridades gubernamentales para solventar esta situación, puesto que por más de 20 años la Fundación ha recibido a pacientes y sus familiares que provienen del interior del país para ser atendidos en los hospitales públicos, brindando atención a personas que no cuentan con recursos para sostener su estadía y estarían condenados a dormir en las calles o en los pasillos de los centros asistenciales sin comida ni ayuda. En el Hospital Escuela reportan el deceso de 4 hondureños a causa de la COVID-19 solo durante las últimas 24 horas. Informan además que la ocupación hospitalaria por el virus se mantiene en un 83%. En las últimas 24 horas, 4 decesos se reportaron a causa de esta enfermedad. Estos 3 de ellos procedentes del Distrito Central y 1 del Departamento de El Paraíso de Moroselí. Estos pacientes de la tercera edad, de 64 a 98 años, 2 de ellos estaban recibiendo atención médica en la unidad de cuidados intensivos y las otras 2 personas en el centro de estabilización. Desafortunadamente, no respondieron de la manera esperada. Chavarría explicó además que se mantienen 55 pacientes hospitalizados en las salas COVID-19, 5 de ellos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos.
Solo hay antígenos para 5 días en el Seguro Social, según lo informado por el presidente de los médicos del Seguro Social de San Pedro Sula, Carlos Umaña. Esto debido a que desde el 1 de enero la última interventora cesó funciones y la persona que quedó encargada no está autorizada para firmar compras y adquisiciones. De que hay algunas carencias como pruebas antígeno que son necesarias para el diagnóstico de COVID-19. Ya solamente hay existencias para esta semana y de no elegir las nuevas autoridades, prácticamente el Seguro Social no solo en este tipo de pruebas se paralizará, sino que en otras medicinas que son para los derechohabientes de las enfermedades crónicas. Umaña adelantó que la otra semana la Secretaría de Trabajo podría definir la mejor forma de gobernanza del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Detalló que todo apunta a crear una junta directiva conformada por miembros del COEP, representantes de los trabajadores, Colegio Médico de Honduras y el gobierno. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Apoderado legal del expresidente Juan Orlando Hernández llega este jueves a la Corte Suprema de Justicia para conocer si existen causas penales contra su representado. Corte Suprema de Justicia otorga 2 amparos interpuestos por la defensa de los imputados en el caso Guapinol. Fallo deja en libertad a los 8 defensores. Secretaría de Turismo en desacuerdo con la derogación de la Ley de Empleo por Hora. Hasta el Ministerio Público llegó este jueves la diputada Melvi Ortiz para denunciar por agresiones verbales a su compañero de partido Bartolo Fuentes. Muere a los 89 años el virólogo francés y Premio Nobel de la Paz, Luc Montagnier, el codescubridor del VIH.